A mí hay que soportarme o mátenme. Hagan como hicieron con Narciso González. Desde hace días se ha encaminado una campaña de amenaza contra la vida de Alfredo de la Cruz. Esa campaña es responsabilidad del presidente de la República, de plagosos y de lambones, hablando de quitarme la vida a mí. Ahí se están hablando en video de darme muerte de la misma manera en que se le dio muerte a Darío Gómez, simular un asalto, un atraco y quitarme la vida. Y este presidente sabe, ese carajo que está ahí, inoperante, que tiene un grupo de ineptos. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer un buen gobierno, que cuarto no le ha faltado. Y ustedes se equivocan. Entonces no quieren que uno lo diga. Ah, pues mátenme. Coño, se equivocaron ustedes. El presidente está loco. Si las cosas siguen como van, y si no se le pone un freno a esto, podemos decir que el comunicador Alfredo de la Cruz tiene los días contados. El gobierno del cambio ya no aguanta más a este valiente periodista. Está siendo visto como un comunicador de bocao, incontrolable y al que hay que callar a como dé lugar. Parece que el gobierno le está dejando a Alfredo dos alternativas: plata o plomo. Después de él, ya quedarán muy pocos periodistas que hablen mal del gobierno o que ataquen todas las diabluras de estos popis del cambio, porque con 11,000 millones de pesos al año, no son 2 ni 3 los periodistas que se pueden comprar, sin importar el precio que pongan. Pero a Alfredo le ha salido un poquito difícil de callar, porque es un hombre de la oposición, con convicciones muy firmes y con actitud frontal. El príncipe del pueblo de Galilea, bien, el hidalgo de Yaguate, Alfredo de la Cruz. Aunque es un comunicador vinculado al PLD y a Danilo Medina, que son igualmente bandidos, pero sí el pueblo le agradece a Alfredo la encomiable labor y sus grandes aportes para salir de este cambio maldito que llegó para destruirlo todo en este país. Yo vi que Alfredo hizo un llamado a las autoridades y a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para que lo protejan y para que investiguen su caso y las amenazas. Pero yo creo que es el mismo Alfredo que tiene que tomar sus medidas, y es el mismo Alfredo que tiene que agenciarse de 2 o 3 agentes de seguridad, porque si el gobierno le quiere dar para abajo, lo va a hacer con las mismas autoridades, probablemente con la policía, con el DICRIM, con la DNCD o con el propio DNI. Desde que llegó Abinader al poder, su foco, su objetivo, ha sido callar o comprar la prensa dominicana y conquistar a todos los medios y periodistas para que solo hablen maravillas del gobierno. Cosa esta que han logrado casi al 100%, al menos con los medios tradicionales, periódicos, televisión y radio. Aun cuando nadie está leyendo periódicos, aun cuando nadie está viendo televisión y aun cuando nadie está escuchando radio. Pero en República Dominicana, a estos medios nunca en la historia les había ido tan bien como ahora en el gobierno del cambio. Porque nunca en la historia ningún gobierno había invertido tantos miles de millones para comprar medios y periodistas. El peñón en el zapato que tiene el gobierno del cambio desde que entró en 2020 se llama las redes sociales. Y los comunicadores independientes que no quieren o no necesitan el dinero del Estado para sostener sus programas, porque su compromiso con el pueblo va más allá del dinero. De hecho, no hay mayor mordaza que coger dinero del gobierno para sostener un medio o para hacerse ricos, como están haciendo periodistas como Dani Alcántara, como Nuria, como Alicia, como Cavada, como Iván Ruiz, como Julio, etc. En el caso de las redes sociales, también hay programas y comunicadores haciéndose ricos multimillonarios con el dinero que les da el gobierno, como es el caso del Boli, de Manolo Osuna,
de Colombia Alcántara y un paquete más. Para mala suerte de Abinader, de Paliza, de Faride y su gobierno, las redes sociales son medios de expresión totalmente abiertos y libres, que cualquiera con un celular, con cámara, micrófono e internet, se convierte en periodista y hasta se hace viral sin querer. Pero este avance de la tecnología y esta conquista de la libertad no le resulta para nada agradable al gobierno de los popis, y desde que llegaron sometieron la ley Mordaza. Luego vimos cómo comenzaron a ser apresados dominicanos que se expresaban en Facebook, en TikTok y en YouTube sobre su descontento con el presidente y sobre las diabluras del gobierno. No pasaban 24 horas cuando ya estos ciudadanos eran apresados por agredir verbalmente al presidente y por hablar mal del gobierno. Todo el que hablaba mal de Abinader y del gobierno y se hacía viral era apresado. No pudieron pasar la ley Mordaza porque el pueblo se rebeló y el presidente estaba en reelección. Así que recurrieron a los apresamientos. Pero cuando vieron que las cosas en las redes se estaban saliendo de control, insistieron con una ley Mordaza, porque no podían permitir que la gente se expresara libremente en las redes sociales, ya que eso pone en peligro la estabilidad del gobierno y pone al descubierto todas sus diabluras. Lo que hicieron fue crear la ley del DNI, que limita la libertad de expresión en todos los medios, de todos los tipos, en este país. El pueblo medio protestó un poco en contra de eso, pero la mandaron a comisión y a más de un año ya todo el mundo se olvidó de esa ley y se quedó promulgada. Pero el gobierno no quedó conforme con esa ley, sino que quería más control sobre las redes sociales y ahora utilizó al BOLI para someter una resolución que limita aún más el uso de las redes. En definitiva, lo que buscan Abinader y Paliza es prohibir las redes sociales y limitar el uso del Internet. Algo parecido a lo que ocurre en Corea del Norte, o parecido a lo que quiso hacer Evo Morales en Bolivia. No duden ustedes que un día de estos amanezcamos los dominicanos con una nueva oficina del DNI especializada en redes sociales, donde tendremos que ir todos los dominicanos a pedir permiso y a sacar una licencia para poder usar Facebook o TikTok o YouTube o Instagram. Y a lo mejor tengamos que coger también un entrenamiento de 4 o 5 horas para ellos enseñarnos cómo es que debemos usar esas redes sociales y para exigirnos que no debemos hablar mal de Abinader, ni de Paliza, ni de su gobierno, ni de ninguno de sus empresarios, porque estaría penado por la ley. Yo creo que a este punto es que quieren llegar, pero primero quieren asegurarse que no quede un solo periodista haciendo ataques incontrolables del presidente ni de su gobierno. Comunicadores como Alfredo de la Cruz, como Ricardo Nieves, como Rafael Linares, como Ripoll y El Piro, como Rafael Guerrero, como La Quinta Pata, como Remberto Pichardo, como Joel Adames, como José Peguero y otros más, están todos en peligro, ya que representan una amenaza para el gobierno. Todos deben tomar medidas de seguridad, porque hay funcionarios que ya se hartaron de todos ellos, ya que los consideran periodistas fuera de control, y el que no les coja dinero, el que no les coja anuncios, corre el riesgo de que le manden a dar para abajo. Hay funcionarios de esos que aspiran a presidentes en el PRM, que están dispuestos a darle para abajo a quien sea, con tal de que sus nombres no sean embarrados o vinculados a actos de corrupción. Así que no es solo Alfredo de la Cruz que tiene que cuidarse,
sino todos aquellos comunicadores que se han escudado en YouTube para tener cierta independencia de criterio y de opinión y se han tomado la libertad de revelarle al público algunas de las diabluras que están cometiendo Abinader y su banda en un gobierno malo y caro, que al día de hoy nadie sabe hacia dónde es que pretenden llevar este país, así como tampoco nadie sabe con qué es que se lo pretenden comer. Ahora mismo hay 3 funcionarios del gobierno de Luis que son los más peligrosos y que son los que más cuidado hay que ponerles porque son capaces de cualquier diablura. En primer lugar está Paliza, en segundo lugar está Faride y en tercer lugar está Hipólito, que aunque no es funcionario, pero tiene la mitad del gobierno. Hipólito es el más peligroso de todos, pero de los demás también hay que cuidarse. Váyase en paz, mi comadre, váyase en paz. Váyase en paz, mi comadre, váyase en paz. La salida de Alfredo de la Cruz de Rumba y del grupo RCC Media tuvo como factor principal las presiones del gobierno. Ahí se movieron cosas que ni el propio Alfredo entiende y que yo les explicaré más adelante en otro video. Pero la realidad es que el rumbo sale del aire por presiones del propio gobierno, que se le hicieron directamente a los dueños de ese grupo de medios, principalmente a Antonio Espaillat, quien creó una estrategia de abandonar el programa El Rumbo, de quitarles los incentivos, de tratarlos con indiferencia y de maltratarlos de distintas maneras, para que el equipo se desencantara y ellos mismos se fueran. Pero todo se aceleró con la llegada de Guido y Faride al Indotel y a Interior y Policía. Obviamente, Elvin Castillo y Alfredo van a decir que fue una estrategia comercial, que todo se planificó así y que las cosas quedaron bien. Lo que ellos no les van a decir a ustedes es que el programa El Rumbo fue sacado del aire repentinamente y a los muchachos se les impidió salir al aire, incluso cuando estaban todos en cabina, listos para iniciar como cada mañana. Solo les comunicaron que no podían salir al aire y que el programa no saldría más al aire. Es decir, todos esos comunicadores desde Elvin, Alfredo, Víctor, etc., fueron sacados como perros de RCC Media. Es ahí que ellos empiezan a buscar alternativas y entonces Miguel Medina se asocia con Simon Díaz, que tiene mucho dinero del lavado de los conciertos, y utilizan una emisora que ya él tenía y la convierten en Panorama FM, donde le encontraron un laíto a los muchachos, pero ellos insisten en decir que todo estuvo bien. Mientras tanto, Alfredo que le baje o que se cuide. Esta historia continuará. Váyase en paz, mi comadre, váyase en paz. Váyase en paz, mi comadre, váyase en paz. ¡Qué maravilla!